Gloria a Dios. Que Dios bendiga cada vida en este día. God bless every life today. Damos gracias a Dios And we thank the Lord por este día maravilloso. for this wonderful day. Último domingo de febrero. And today is the last Sunday of February. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. We thank the Lord because until this point He has Y helped le damos us. la bienvenida a todos a esta nueva transmisión. And we welcome all of you that is looking at this Amén, en video este último domingo del mes. in this last Sunday of the month. Y que todos sean bienvenidos. And be all welcome. De donde quiera que estés mirando este mensaje. Wherever you're getting to see this message. A donde quiera que llegue esta palabra. Wherever this word may get Que to. la bendición de Dios, May that blessing of God, el poder del Espíritu Santo, the power of the Holy Ghost repose sobre ti y sobre tu casa. be upon you and your house. Le damos gracias a Dios. And we thank the Lord. Porque aunque hayan pruebas y dificultades, Because even if trials and difficulties y aunque come, hayan situaciones, and even if there is situations, podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. we can truly say until this point the Lord has Amén. helped us. Él está con nosotros And He is with us. y Él nunca nos ha dejado. And He has never left us. Amén. Amen. Así que sea bienvenido. So be all welcome. Saludamos a México, los pastores de México allá. The pastors from Mexico, Pastor Teo Palacio, la pastora Magda. our pastors from Mexico, Teo and Magda. Le mandamos un abrazo fuerte hasta Reynosa. A big hug there in Reynosa. A todos los hermanos de Reynosa. All the brothers that see A us todos there. los inquebrantables allá del fútbol. All those the unbrokables there that play soccer. Los bendecimos, el Ministerio de Deporte. We bless that ministry of sports. Amén, amén. A los pastores de República Dominicana. The pastors that are in the Dominican Republic. La pastora Marianela, el pastor Alberto. Pastor Marianela and Alberto, La iglesia de la the novia de pastor- Cristo. Toda esa familia hermosa. The Church Bride of Christ, a beautiful family. Argentina. Bueno, a todas las personas que conocemos. Amén. Los bendecimos. Y a aquellos que no conocemos, le mandamos la bendición de Dios sobre cada uno. All those from Argentina, everyone that knows us and everyone that doesn't know us, we give you greetings today. Amén. Un saludo especial a toda mi familia que está, especialmente a mi mamá que está en Argentina. Special greetings to my family, especially to my mom that is in Argentina. Y es un día de bendición. Amén. And today is a day of blessing. Gracias, Jesús. We thank you, Jesus. Ay, Dios mío. A veces uno se olvida de alguien Sometimes we might y forget quiere about saludar a someone, todos. and we try to greet everyone. Porque este medio es hermoso para bendecir a tanta gente. Because this way of media is so great to bless so much people. Amén. Amen. Así que gracias, Jesús. So we thank you, Jesus. Dios es maravilloso. And the Lord is wonderful. Amén. Amen. Yo quiero hablarle de algo muy importante. And today I want to speak to you about something very important. La importancia de la autoridad. The importance of the authority. Tema muy importante. A very important thing. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día You know why? Because nowadays people está viviendo una vida are living a life realmente que ha perdido el sentido de la autoridad. that truly has lost the sense of the authority. Y en cada lugar hay una autoridad. And in every place there is an authority. Usted puede entrar a un hospital, puede entrar a una escuela You can go to a hospital or a school. y usted puede entrar a una casa, You can go inside a house. usted puede entrar a una iglesia, You can come inside to a usted church. puede entrar a un banco, You can go to a usted bank. puede entrar a un supermercado, You can go to a supermarket. pero en cada lugar hay una autoridad. But in every place there is an authority. En un país hay una autoridad. In a city there is an authority. Cada país tiene autoridades, Every city and state has authority. unas superiores que otras. Some are greater than others. Y aunque todas dan cuenta unas a otras, And even though they are given sobre authority todas to esas each other, autoridades above all those authorities, está la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. there is a supreme authority, which is the authority Y of le God. invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 13. And today I want you to go to me to Romans chapter 13. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Y quiero que venga conmigo And I want you to go with me al versículo 1 y 2. to verse 1 and 2. Amén. La importancia de la autoridad. The importance of the authority. Y dice la escritura, And the scripture says escuche esto, que todos deben someterse that everyone has to a las submit personas que themselves ejercen la autoridad. to the people that has the authority. Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Because there is no such authority that does not come from Y the las Lord. que existen And
And those that exist fueron puestas por Él. were placed by him. Así que quien se opone a la autoridad So whoever opposes to the authority va en contra de lo que Dios ha ordenado. goes against what the Lord has ordered. Y los que se oponen serán castigados. And those that are opposing will be punished. Yo quiero que vayamos a la Reina Valera. And I want you to go with me to King James Y version fíjese lo que dice esta versión. and see what this version says. Porque creo que todos tienen esa versión. Because I believe that everyone here has this version as well. Amén. Yo tengo la Biblia de las Américas. I am reading here the Bible of the Americas. Gloria a Dios. Romanos 13, Romans 13, 1 y 2. 1 and 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Submit all of people to the authorities. Quiere decir que no hay una excusa, This means that there is no excuse. porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Because there is no authority but the authority Y las comes que from hay, God. And those that there is, por Dios han sido establecidas. by God has been established. De modo quien se opone a la autoridad, So whoever opposes to the authority, a lo establecido por Dios resiste, to what the Lord has established, resist. y los que resisten And those that resist it, acarrean condenación with them they carry condemnation para sí mismos. for themselves. Ahora mire esto, And now look at ¿por this. qué? Why? ¿Para qué la autoridad? What is the authority? Romanos for? después lo explica otra vez, And Romans then un explains poquito más again, abajo, a little en el bit siguiente more. versículo, y lo vamos a ver después. In the next verse I will speak about Pero una it. de las cosas que tenemos que entender But one of the things we have to understand es que tenemos que reconocer y saber is that we need to acknowledge and reconocer la autoridad. to recognize and acknowledge La the pregunta authority. es, ¿sabemos reconocer la autoridad? The question is, do we know how to La acknowledge segunda the pregunta authority? es, ¿honramos las autoridades Do we honor the authorities o solo las or criticamos? do we only criticize them? Porque hay momentos que la autoridad toma situaciones y toma decisiones difíciles. Because there's moments where the authority takes hard Y situations para uno le puede parecer bien y a otro le puede parecer mal. and these decisions could be good for some and bad for others. Pero no es una cuestión de la cual nosotros podemos dar opinión. But this is not something in which we can give our opinion. Porque toda autoridad también será juzgada. Because also all authority will be judged. Entonces, cuando nosotros nos oponemos a la autoridad, So when we oppose to the authority, nosotros acarreamos condenación, we carry condemnation for problemas, ourselves, problems, situaciones. situations. No podemos We oponernos. cannot oppose. Tenemos que buscar la manera, We need to look la at acción the legal, legal el action, procedimiento, the procedure, el proceso, the process, para que esa autoridad so that authority pueda tener en nosotros un efecto de bendición. can have in our life an effect of blessing. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Hay algo que ocurre, que la autoridad, siempre que es impuesta, And there's something that happens when authority levanta is blessed. críticas. It always lifts up La some gente criticism. empieza a hablar por atrás People start speaking on your back. y pasa primeramente en el hogar. And first it happens at home. ¿Quién es la autoridad en el hogar? Who is the authority at home? Cristo Christ. debería ser, Christ should be the first authority. ¿verdad? Right? Pero cuando no está Cristo, But when Christ is not la there, escritura dice que el varón es la cabeza, the scripture says that the man Amén. is the head of the house. no el cabezón. Not the one that is hard-headed. Hello, la cabeza. The head of the house. Quiere decir que es una autoridad. La madre es una autoridad. That means that he's the authority. The mom is an authority. Y cuando el padre no está, la madre opera en la autoridad total. And when the father is not there, then the mother is the one that takes that Y cuando authority. llega el padre, la madre lo que hace es cede la autoridad total y queda bajo la autoridad del esposo. And when the father comes home, then now that authority from the mom is given to the husband. Pero ¿qué pasa? But what Venimos de happens? una sociedad golpeada, We come from a social que hemos recibido abuso de autoridad. in which we received Hemos sido abuse golpeados por nuestros of padres, authority. We castigados been injustamente. punished. Vivimos en una sociedad donde en nuestros países hay una sociedad corrupta, We live in a society where donde no situation vemos is corrupt, justicia con las where autoridades. we don't get to see righteousness with the authority.
Y el que tiene dinero sale en libertad y el que no va preso. And those that have the money are free, and those that don't go to jail. Y eso provoca en la gente And that provokes into the people una rebelión y una resistencia a la autoridad. a rebellion and resistance to authority. Y entonces en la iglesia, cuando venimos a Cristo, So when we come to church to Christ, venimos con cierta rebeldía. we come here with certain Venimos con cierta rebelión en nuestro corazón. we have rebellion in our hearts. Nos cuesta obedecer una It orden. is hard for us to obey an order. Creemos que nos están mandando. We believe that they are telling us to do Cuando te things. dan una orden, la gente lo tiende a tomar como un mandato When they give you an order, they think that you are bossing them, y nos ofende. and that offends us. ¿Por qué? Why? Porque estamos golpeados, Because we are beaten. porque no hemos crecido en una cultura de autoridad. Because we have not grown in a culture of authority. Por eso Estados Unidos es un modelo That is why the United States is a model de orden of order, y de, vamos a decir, orden y ley. let's say of order and of law. Amén. Porque dentro de todo Because inside of all of this, podemos ver cierta manera un sistema más perfecto que el de nuestros países, we can see a more perfect authority than others in our cities, in our donde la country, ley se cumple. Acá tiene que manejar al límite porque si no, usted va a tener una multa. where the law is accomplished. If you go beyond speed, you are going to have a ticket for Y usted no puede sacar el billetito como sacan en otros países y decir tome y adiós. And you cannot take out just some bills and say, here, police, this is for you. ¿Verdad? La corrupción es porque la autoridad ha sido injusta. And it is because the authority have not been rightful. La corrupción es cuando la autoridad se corrompe. Corruption is when the authority corrupts themselves. Pero aunque hay corrupción en todos los países del mundo, And even though there's corruption in all the places of the world, podemos ver cierto margen mucho menor we can see less things en este país in this place, donde this aún city, las personas importantes tienen que compadecer where even important people also have to have an account. porque hay una autoridad superior a quien rendir cuenta. Because there's an authority in which we have to go to. Ahora, una de las cosas tan importantes And one of the most important things es cómo nosotros podemos entender la autoridad is how can we understand the authority si nunca hemos vivido bajo autoridad. if we have never lived under that authority. Muchos de nosotros venimos de familias, vamos a decir, disfuncionales. Many of us come, let's say, from the dysfunctional Vivieron una families. ruptura matrimonial, Maybe un there was a divorcio, divorce in the marriage, la ausencia de un padre, la ausencia de una madre. not having your mother or your father around. Y papá decía una cosa y mamá decía otra. Maybe mom and dad would say different Y uno no sabía a things, quién obedecerle. and they wouldn't know who to obey. Y después viene también la conveniencia. And then also the convenience. Yo me comes. vuelco al que me favorece, no al que me corrige. I will go to the one that favors me, not the one that will correct Pero me. eso no genera en nosotros un carácter moral But that does not generate a moral character in our life, o un carácter de bien. or a character that brings good. Por eso es tan importante que no nos cueste obedecer. That is why it's very important for us not to be Cuando hard on nosotros us and to comenzamos a listen. entender When we start understanding el poder de la autoridad, the power of the authority, nosotros empezamos a entender cuánta rebelión hay en we nosotros. start understanding how much rebellion there is inside of us. Y lo dice claramente Isaías. And Isaiah clearly says, Todos nosotros nos descarriamos. we all went the wrong ¿Cuántos? way. How many? Todos. Everyone. Todos. Everyone. Amén. Todos nosotros nos fuimos. We all Nos left. descarriamos como ovejas. We all went other ways. Amén. Andábamos sueltos. We were alone. Cada uno en su pecado, cada uno en su rebelión, cada uno en su forma de pensar. We were all in our own rebellion, our own ways of thinking, and our own ways. Y como dice la escritura, amén, como andábamos en otros tiempos en los pecados, That we were in old times in sin, desobedientes, being disobedient, lejos far away de la ciudadanía de Dios from y the de las citizenship promesas. of God and His promises. Por eso, And because of that, porque nosotros no conocíamos because we
la justicia. the righteousness. Veíamos tanta injusticia We will see so much injustice que nosotros nos forjamos rebeldes. that we form ourselves a spirit of rebellion. Hello. Y es por eso que el Señor And because of that, the Lord establece el orden establishes the y order establece la justicia. and also establishes that justice. Cuando a alguien hay que repetirle muchas veces lo que tiene que hacer, When we have to repeat to the same person what we have to do, what they have to do, en otra palabra, in other words, ya tenemos una desobediencia. we are already exposing them. Puede poner excusa, They can place excuses. puede decir que se olvidó, They can say they forgot. puede decir que no lo hizo They bien, can say they didn't do it well. no sé, Whatever it is, I don't know. pero ya estamos nosotros en un problema, But we are already inside a problem, with a problem. porque nos cuesta obedecer. Because it's hard for us to obey. Ahora, ¿qué es la rebelión? And now what is the rebellion? Escuche esto. Listen to this. El diccionario define The dictionary defines como this delito que cometen los que se levantan en armas as something but from those that have weapons o incitan a ello contra un régimen establecido or that they want to go against something that has been established o una autoridad establecida. or an authority that has been established. Otras definiciones nos dicen que rebelión Other definitions tell us that rebellion es sublevarse, levantarse, faltando a la obediencia. is to stand up and do not have a lack of respect for the obedience. O sea, a la obediencia establecida. To the obedience that has been established. Es poner resistencia, It is to place resistance. en otra palabra, es resistir a lo establecido. In other words, is to resist what has been established. Te están diciendo, vamos a decir, en este lugar no se puede usar el teléfono. For example, in this place we cannot use cell Y phones. lo primero que haces es sacar el teléfono. And the first thing that you do is get your cell phone out. ¿Qué estás haciendo? What is it that you are No doing? estás reconociendo la autoridad, la estás desobedeciendo. You are not acknowledging the authority, you're disobeying. Hay un cartel que dice There is a cartel, 40 millas por hora a billboard that says 40 miles y per nosotros hour, le metemos 80. but we go 80 miles per hour. Hello. Entramos a un banco y dice, We go inside a bank and it says, en este lugar no se fuma. in this place you cannot smoke. En un avión, In an airport, y va la gente, se mete al baño y se pone a fumar. and people might go inside the restrooms and start smoking. Porque no está entendiendo la autoridad. Because they are not understanding what the authority En otra is. palabra, no la toma en cuenta In other words, they don't care about it. y hay un principio de rebelión. And then there is a beginning of having rebellion. La gente tiende a querer imponer su autoridad por la fuerza. People want to place and oppose to the authority in their Y esto strength. pasa en el hogar, And this happens at home. esto pasa en la familia, This happens in between the esto families. pasa en el matrimonio This happens in the marriage. y a veces también pasa en la iglesia. And also it happens sometimes at church. Hello. Donde los hijos, Where the children, uno le dice, bueno, si a las 10 no estás acá, no puedes entrar. like one of them, if they say by 10 you are not here, then you can no longer come in. Pero prefieren no venir a venir a la hora que le dijeron. And they'd rather not come back home than just coming back until the time that they told them. Que tenemos What is it that rebelión. rebellion? ¿Hay alguien aquí? Is there someone En here? el hogar pasa cuando hay At discusiones, home it happens when there's discussions, cuando hay problemas, aún en el matrimonio. when there is problems, even in the marriage. Tenemos que entender, mire, algo tan poderoso, We need to understand in something very tan powerful, poderoso. so powerful. ¿Por qué Dios le dio esposa al varón? Why is it that the Lord gave a wife to the husband? Porque sin esposa Because without a wife, nosotros no podemos vivir, así se lo digo. we cannot live. And I just tell you this way. No se puede. El hombre dice, Dios que lo vio y dijo, este no es bueno que esté solo. The Word of God says that the man was not okay with being alone, and that it was not good. The Word says Tiene muchas cosas. there is many things, Y oiga, la esposa no es el complemento. and the wife is not the complement. He escuchado mucho decir, el complemento de él. That the wife is the complement. No. Complemento es cuando yo le pongo un adorno a algo Complement is when I place
que something, complementa el color o complementa el tono. or when I match something so the same can match the same Y la color. esposa no complementa al hombre. And the husband, the wife does not complement the man. La esposa es la ayuda idónea. The wife is the helper. Quiere decir, This means, escuche bien, listen, que la esposa that the wife va a atender y va a cuidar is going to attend and todas las take care debilidades que el hombre tiene. all of the weakness that the man might have. Por eso el hombre That is why the es man el protector. is the protector. Hello. Es el que provee. He's the one that provides. Es el que lleva la carga. He's the one that has the burden. ¿Por qué? Why? Porque dentro de él hay un montón de fallas Because inside of him there's y un a lot of montón de failures descuidos and a lot of things que necesita una ayuda. that they need a helper. Hello. Pero el problema está cuando la mujer se olvida la autoridad del varón But the problem comes when the woman forgets about the y authority como of the ella man. es ayuda idónea, And like she is the helper, deja de ser ayuda y se convierte en doña. she starts being a helper and becomes the main one. ¿Cómo la ve? How do you see this? ¿Sí me entendió? Are you understanding? Deja de ser ayuda And starts y se being a convierte en helper, doña Juana, and she wants to become the main doña one, María, the main y lady, quiere darle órdenes al varón. and she wants to give orders to the Y man, no to the funciona. husband, and it doesn't work. Hello. No porque no puede haber un complemento, no puede haber un diálogo para ponerse de acuerdo, And not because there could not be a dialogue to be sino porque Dios estableció una autoridad. but because the Lord established Tampoco el hombre an puede authority. pisar a la mujer para que sentirse macho, Nor the man can step on the woman so that they can feel they're the ones, ni tampoco a los hijos. nor to the children. Pero hay un respeto, tanto los hijos como los padres, But there is a certain respect from children en el to orden de parents. autoridad. La autoridad no puede forzar, vamos a decir, a alguien The authority cannot effort someone para establecer algo, to establish something. pero sí tampoco la gente puede forzar a la autoridad But also people cannot a cambiar de opinión. to change of their opinions. Es por eso que aún en la iglesia That even at church, mucha gente tiene muchas opiniones a lot of people have lots of opinions. y empiezan a decir, And they start saying, mira aquel que se divorció, you see that they got divorced? mira el otro que tiene You problemas see that they keep having problems? y aquel cometió pecado y volvió a tomar. They committed sin and he started Y empiezan a drinking again. opinar cosas And they start giving sobre opinions los demás, about everyone else. como sintiéndose con autoridad para señalar el pecado de otro, cuando Jesús dijo, ¿por qué no miras la paja de tu ojo? As they feel they have the La authority viga. over them and they don't get to see what's in their own eyes. ¿Alguien me está entendiendo? Someone understanding. Nos tomamos una autoridad que no nos corresponde, We take an authority that does not belong porque Dios to us. pone un pastor en la iglesia, Because the Lord places a pastor Dios in pone church. una mujer de Dios en la The iglesia, Lord places a woman of God Dios in pone church. un hombre de Dios en la The iglesia, Lord places a man of God in y church. esa autoridad está establecida por Dios. That authority has been established Y hay by gente God. que dice, yo no voy a esa iglesia porque está llena de pecado. And there's people that say don't go to the church. It's full Y of yo te voy a sin. decir algo, hermano, todas las iglesias en todo lugar del mundo está llena de pecado. And I will tell you, all churches around the world are full of sin. ¿Pero por qué? Porque van los You pecadores. know why? Because sinners come to the church. ¿A dónde iremos? Where will we go? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Peter said, if you only have words of eternal Hermano querido, si alguien cae, life, if someone falls, si alguien tiene prueba, if someone is going through si trials, alguien tiene dificultad, if someone has y si aún difficulty, peca, and even if they y si sin, alguien está enfermo, ¿dónde va a correr? Al hospital. and even if they're sick, where they're going to the hospital. Y cuando alguien hace las cosas mal, qué feo que corra al pecado. And when someone does wrong things, it's back when they go to the sin. Porque las autoridades y la gente toma una autoridad equivocada y empieza a señalar. Authority and people start telling people stuff. Y empieza a señalar de una forma como diciendo, este puede y este no puede. And they start talking about them saying, this one here can, but the other one La can't. situación es, ¿te has considerado a ti mismo? In between the situations, have you considered your own self? Tú que juzgas, dice la escritura. You
¿Has considerado tu pecado? Have you considered your own sin? Tú que condenas al otro, You that condemn the other one. ¿cómo te ves tú en la silla de condenado? How do you see yourself in that chair? ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone in this afternoon? Por eso es tan importante que nosotros como iglesia entendamos el orden y la autoridad That is why it's important that as a church we y understand podemos order. ver a cualquier hermano que llegue, cualquier persona que llegue. Si su hijo llega borracho a su casa, usted no lo puede botar a la calle porque es su hijo. And the authority we will see, even if your child is wrong, you cannot Usted take tiene him que out of the ayudarlo a recuperarse y después que se recupera, ayudar a restaurarlo. And after you help them to be restored. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Is someone understanding in this afternoon? Por eso las iglesias están vacías, porque todo el mundo está señalando a aquel que falló. That is why churches are empty, because they always go against that Cuando that failed. todos los días estamos siendo bombardeados por pecado, tentaciones, escenas sexuales y tantas cosas a través de las redes sociales, las imágenes y todo lo demás. When we every day are surrounded by things around us that can provoke us to sin. ¿Alguien me está entendiendo? Is someone understanding? El pecado está a la puerta. The sin is there at the door. No podemos decir que somos libres y el que esté libre tire la primera piedra. That we are free. Those that are free can throw the first rock. ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone in this Y es por eso que es tan importante que nosotros recordemos de dónde fuimos tomados. Because of that, it's good to acknowledge where we were taken De lo from. vil y lo menospreciado. From the worst we were Donde taken. nadie daba nada por nosotros. Where no one gave anything for Y ahora, us. ¿quién nos dio autoridad a nosotros? And then who gave us the authority Para señalar a los demás. to criticize Para others, criticar a los demás. talk about others, Para acusar a los demás. to accuse others? Dejemos que la autoridad establecida por Dios Let's let the establishment haga of su God trabajo do its work de exhortación, of exhortation, edificación edification, y consolación. and consolation as well. Porque la Escritura dice bien Because the scripture que no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. that God didn't send His Son to condemn La autoridad the más grande del mundo caminando sobre la tierra, el Hijo de Dios, y no condenó a nadie. The greatest authority of God, the Son of God, did not condemn anyone. Pero sin embargo acá todo el mundo se cree con derecho. No hablo de acá en la iglesia, hablo en el mundo que caminamos sobre la tierra, nos creemos con derecho de condenar y acusar a los demás. But here in this world, we believe that we can accuse and condemn everyone else. Y que es mejor o es peor porque uno sirve y el otro no sirve. And that is better or worse because they serve but they don't. ¿Y quién dijo eso? And who said that? Tanto el que está acá arriba como el que está allá abajo, ninguno está libre. Those that are up or those that are down, none of them are free. Hello. Es mejor ser sostén y no ser de tropiezo. It is better for be someone that supports than someone La that Escritura will me fall. exhorta a mí a que si veo a alguien que cayó, dice más vosotros los que sois espirituales, restaurarlos con espíritu de mansedumbre. The scripture tells me that those that are falling, I should help them. La Escritura dice también que no es que es imposible que aquellos que gustaron del don celestial, de la gracia divina y que un día cayeron, vuelvan a ser restaurados. The word of God said that also that have been fallen could be restored. Entonces no hay excusa para empujar a alguien al hoyo. There's no excuse to judge someone. Y la Escritura también dice que no seamos de tropiezo. And also the scripture said that we should not be on the Ay de los others. tropiezos, dice más, ay de por aquel que venga el tropiezo. The word of God says, oh, for those that make others fall. Mejor le fuera atarse una piedra de molino y una soga al cuello y echarse en el fondo de la mar It's better if they place a rock on top of them and go beyond the sea. antes de hacer caer a uno de mis pequeños. Under the seas before making one of mine fall. Esto es tremendo. And this is very tremendous. Por eso, hermano querido, la rebelión That is why rebellion hace en nosotros makes in us el hombre que no quiere Dios. the man that the Lord does not want. El rebelde The one that is rebel. nunca va a obedecer. The rebel one will never El obey. rebelde Those that are siempre rebel va a ver los defectos de los demás. will always see everybody El rebelde The rebel nunca va a querer perdonar. never gonna want to forgive. El rebelde Those that are rebel siempre va a estar señalando a otro para que no lo miren a él. will be always talking about others so they don't get to see Hello. themselves.
Usted sabe que el ladrón nunca va a decir yo fui, va a decir no, fue aquel. You know that the steal won't say it was me. They're always going to say it was them. Que Dios nos ayude. May the Lord help us. Dios no envió a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Amén. The Lord didn't send his son to condemn the world. Lo primero, que el rebelde no reconoce la autoridad. First thing that the rebel does not acknowledge is the authority. Amén. Amen. El rebelde se rebela contra la autoridad. Those that are rebels reveal themselves Y hay muchos before casos de rebelde. And there's many cases en la palabra de Dios. in the word of God. Amén. La rebelión de Coré es uno de los primeros casos que vemos en la Biblia. The rebellion of Korah is the ones that we get to see in the Bible. Cuando a Coré le parece, vamos a decir, que Moisés ya no es la autoridad. When Korah is seeing that Moses is no longer the authority. Cuando a Coré le parece que a Moisés se le fue la nube y que los está guiando a un lugar equivocado. When Korah thinks that the cloud that guides him, Moses is no longer there. Y lo que hace es rebelarse y levantar un séquito. And the thing that he does is to reveal himself and against ¿Qué es un others. séquito? Es un grupo que lo sigue. And then he lifts up a group. En otra palabra, formó su propio clan, su propio ejército. In other words, they carry their own things. They make Porque their own army. el rebelde contamina el corazón de la gente. Because those that are rebel, they contaminate the heart of the people. La persona rebelde nunca quiere estar sola. The rebels never want to be alone. Siempre busca aliados. They always are looking for other people. Hay alguien en esta tarde. Is there someone in this afternoon? Porque el rebelde siempre busca a los que están desconformes, Because those that are rebels a los look que for están others. descontentos, They're unhappy. a los que están indecisos, Those that don't know what to do. a los que no tienen temor, Those that don't have any fear. a los que siguen para cualquier lado, Those that go anywhere. a los que aún ni siquiera tienen opiniones, Those that don't even have ni blanco ni opinions. negro. They don't know if it's black or if it's white. Y todos saben cómo terminó Coré. And you know how Korah ended his life. Lo primero que hizo María fue hablar de su hermano, First thing that Mary did was spoke about his brother, criticándolo por la mujer que él tenía, criticizing him about the woman that he had porque era morenita. because she was a dark skin color. Hello. ¿Y qué pasó con María? And what happened with Mary? Quedó leprosa. She had leopards. Hermano querido, levantarte contra una autoridad To lift up against an authority tiene sus consecuencias. has its consequences. Dios va a tratar con las autoridades. God will be the one dealing Aún with David, authorities. cuando había pecado, Even David when he sinned, ni aún, oiga bien, ni aún el profeta lo condenó, sino que lo puso bajo vamos a decir, la autoridad de Dios. not even that guy was the one that condemned him. God, he gave him to God. Y sabe que triste es ver tanta gente hoy en día And you know how sad it is to see so much people que lo único que nowadays hace es condenar y hablar mal y criticar y juzgar. that only do just criticize, judge, and speak bad. María about them. quedó leprosa, pero Coré, Mary stayed with leper, but Korah, oiga bien, Coré Korah, no solamente que juntó todo ese grupo de rebeldes, not only he gathered a group of people, entonces Moisés dijo, claro, bueno, si Dios no habla por mi palabra and then he says, Moses said, if y God ya does Dios no speak está conmigo, by my word and God is no longer with me, nada pasa que diga que se abra la tierra y se los trague a then todos. nothing will happen if I said to the earth to open and swallow all of ¿Y them. qué pasó? And then what happened? Se abrió la tierra The earth y opened se los tragó a todos. and he swallowed all of Oiga them. bien, Eliseo, Elisha, los muchachos empezaron a burlar de él. the guy started laughing Y Eliseo at him. solamente en su mente And Elisha only with his thoughts, los maldijo. he cursed them. Solamente en su mente se enojó. Only his mind said he got Y mad salieron at them. los osos y los leones y se lo comieron. And the bears and lions came and ate. Lo despedazaron. Tú no puedes levantarte contra una autoridad You cannot go against an authority sin tener consecuencias. without having any ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Hermano querido, deja que otra autoridad superior Let another authority be on. tome cartas en el asunto. Tú ora. Takes control. You Esposa, just pray. ora por tu esposo. Pray for your husband. Deja de andar diciéndole lo que tiene que hacer. Stop telling him what he- what he Confírmalo has to como do. hombre. Confirm him as a Levántalo. man. Lift him up. Empújalo. Push him. Dile que puede. Tell him that he can. Ayúdalo a crecer. Help him to grow.
Ayúdalo en sus debilidades, Help him in his en weakness, sus miedos y en sus in temores, his fears and when he's para que scared. después como recompensa And later, as a tú puedas recompense, recibir todo lo demás que viene para ti. you can receive everything that comes Y for Dios te you. pueda levantar como And corona. God can lift you up as a crown. Hijos, Children, no se levanten contra los do padres, not speak against porque your no agrada a Dios. because that is not from Cuando God. los hijos se rebelan contra los When padres, children rebel against ellos se them, rebelan contra una autoridad puesta por Dios. they rebel against an authority that was placed by Por eso God. es tan importante That is why it's very que a veces important pareciera que papá no tiene la razón, that sometimes it seems like God does not have the pero al reason, final termina teniendo la razón. but at the end he does have Porque the reason. todo padre quiere lo mejor para su hijo. Because all father wants the best for their Pero a children. veces lo mejor para el padre no es lo que quiere el hijo. But sometimes what's best for the father is not what the child Hello. Que Dios nos ayude, no sé si terminamos. And may the Lord help us. Siempre la rebelión Always the rebellion va a difamar la autoridad. will always go against Quiere decir authority. que ¿qué va a hacer? What is it going to Va a do? hablar mal, It's going to speak va a bad, criticar will criticize, y lo va a difamar and it's going to con talk bad about mentiras them, talk about y lies, con talk defectos. to them about their defects, ¿Por qué? Porque a Moisés le criticaban también los defectos. because they will criticize also Moses' defects. Amén. A Pablo le criticaban los They defectos. will criticize Paul's defects. A Eliseo le criticaban los They defectos. will criticize Y a Elisha's cada hombre defects. de Dios le van a criticar los To defectos. all men and women of God will Pero si criticize Dios lo their puso, defects. But if God placed Dios them, lo va a sacar, no va a ser otro. God will take them, not ¿Cuántos them. están acá en esta tarde? How many of you are here today? Tenemos que ser obedientes. We need to be obedient. Tenemos que saber We need to know que la obediencia desata bendición. that the obedient releases Aún blessing. esta mujer llamada Elizabeth, And even this woman called oiga bien, perdón, Abigail, Abigail, this tenía un woman, esposo tirano, she had a husband un esposo that malvado, was wicked, pero ella salió a interceder por el rey, but she knew how to intercede. por su esposo. She was interested in Oiga her bien, husband. aunque no tenía razón, Even though he did not have pidió the reason, perdón y pidió misericordia por la insolencia de su marido. she asked for mercy and forgiveness for her husband. Dios se encargó de él God took care of him. y después tuvo misericordia de ella. And then he had mercy of her. Pero usted no puede tomar esa autoridad. But you cannot take that authority. Usted no puede hacer lo que Dios no le ha puesto. You cannot do what the Lord has not placed for Usted you tiene to que do. ser de bendición y no de maldición. You need to be a blessing and not of curse. Difaman, That they defame, murmuran. they murmur, they 3, Third, manipulan they manipulate las acciones. actions Oiga bien, de quienes necesitados de ayuda of whom they needed help. se acercan a Él tomando así de sus propias decisiones. They get close to them and talk to them about getting to their own decisions. Oiga bien, el rebelde siempre va a manipular Those that are rebel will always find a way to de manipulate. esta manera. And in this way. ¿Vos no te diste cuenta que hoy el servicio estuvo más largo? You didn't realize that the service today was ¿Vos no te longer? diste cuenta que hoy el pastor no oró por cierta persona? Did you realize the pastor did ¿Vos no not te pray diste for certain cuenta que people? hoy aquel hermano no saludó al otro? Did you realize this certain brother did not greet the other Empieza person? una manipulación para envolver a la gente. And a manipulation Cuidémonos, hermanos, cuidémonos para identificar todo espíritu de rebelión. Y no vamos contra el hermano, vamos contra la actitud. starts. And we do not go against the brother, we go against the authority. We have to be careful. Hay esperanza para el rebelde. And there is hope for those that are rebel. Hay esperanza para el brujo. There is hope for those that Hay are esperanza para la prostituta. There is hope for those that are Hay esperanza para el borracho. There is hope for those that Hay esperanza para el ladrón. There is hope for those that Hay steal. esperanza para el mentiroso. There's hope for those that Hay steal. esperanza para el que venga a Cristo. For those that come to Christ. Él puede transformar todo lo rebelde y hacerlo alguien obediente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? He can transform all rebellious things and make of you someone A obedient. su nombre. And to his name we say glory. Dios mío. Oiga, podemos ver muchos casos de rebelión, And we can see many cases of rebellion. pero no tengo tiempo. La rebelión es el resultado de la ausencia del temor. Rebellion is the
absence of not having the fear. El rebelde nunca mide las The consecuencias. ones that are rebels never measure the Se lo digo de esta consequences. manera. And I will tell you this El way. rebelde no le tiene miedo a nadie. The one that is rebel is not afraid of anyone. Por eso enfrenta a la autoridad. That's why they go before the authority and against the authority. Y usted va a ver siempre que hay una rebelión, And you will always see there's always a rebellion. cómo la policía enfrenta a la rebelión How the police confronts y cómo rebellion. esa gente tiene el coraje y la valentía para enfrentarse a la policía. And how the people have the courage to go against the police. Porque ellos perdieron el temor. Because they lost the fear. Ahora mire que dice, vamos otra vez a Romanos 13. We will go to Romans chapter 13 again. Fíjese que dice el versículo 3. And verse 3 says, Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. because the authority is not placed to place fear in those that do good. La gente tiene miedo a la autoridad, People is afraid of the authority, pero no tiene temor but they do not have fear. a Dios. Fear to God. ¿Cuántos están acá? How many of you are Y here? mire bien esto. Dice el versículo 3. Verse 3 says, Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. but the authority is not there to place fear on ¿A those, quién? those that are wicked, Al malo. but unto those that are wicked. Dice, escuche bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pregunta. You want then not to fear the authority? He asks. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Then do what's right and you shall have praise because of it. Punto. Period. Haz lo bueno. Just do what's good. El que hace lo bueno no tiene miedo que lo pare la policía. Those that do good are not afraid of El the que police va al stopping límite them. no tiene temor que se le pare un carro de policía atrás. Those that are going on limit are not afraid El of que no robó no tiene temor que le revisen todo y le pregunten si robó. Those that didn't steal are not afraid of them searching in their lives. Hay alguien que está aquí en esta Is tarde. there someone in this afternoon? El que no hizo ninguna acusación falsa no tiene temor. Those that didn't make any false accusation do not have fear. Pero cuando el pastor llama o la pastora llama a alguien, a algo, But when the pastor solo calls aquel someone, que está en problema empieza a temblar. only those that are in trouble start trembling. Pero el que no tiene ni hizo nada no tiene miedo. But those that did not do anything, they're not afraid. Porque la autoridad no está para infundir temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. The authority is not to place fear on Entonces, those that do ahí es donde juzgan al hombre de Dios good. And that's when they judge the man o a la of mujer God de Dios por el carácter or the woman of God because of their character. y no entienden And they don't understand que ahora that now estamos tomando actitud para juzgar una situación. we are taking an attitude to judge a situation. Una de las cosas tan importantes A very important thing es que a la gente rebelde is that rebellious people, hay que hacerle entender we need to make them understand que la rebeldía tiene un precio. that rebellion has a price. Hello. ¿Qué hace el policía cuando te pasaste del límite? What does police do when you are over the limit? La primera vez te pone un ticket, First time they place a ticket. la segunda un ticket más grande, Second, a greater ticket. la tercera te suspende la licencia, Third thing you do is la cuarta vas a la cárcel. license gets suspended and fourth you go to jail. Tiene que hacerte entender el precio de tu rebelión He needs to make you understand the price of your rebellion hasta que ya no seas rebelde. until you're no longer a rebel. Para eso está la autoridad, That's what the authority is for. para evitar To be el against, desorden. to not have any disorder. Hello. Si en una casa los hijos hacen lo que quieren, If at a house children get to do whatever they want, la esposa hace lo que quiere the wife does whatever she wants, y nadie pone orden, and no one places order, tarde o temprano esa casa cae. sooner or later that house will fall. Si en una casa no hay horario, no hay límite, no hay, vamos a decir, escuche bien esto, no hay compromiso ni responsabilidad, If at a house there's no compromise, no time, and no responsibility, esa casa se va a desintegrar. that house will become apart. Los hijos tienen derecho, ¿cuántos creen eso? The children do have rights. How many of you Pero believe también this? tienen obligaciones. But they also have obligations. No, yo los tengo que alimentar porque son mis hijos, los tengo que vestir porque son mis hijos, les tengo que dar auto porque son mis hijos, les tengo que pagar la escuela porque son mis hijos, I have to feed them, I have to give them the money, I have to clothe them because they're my children, pagarle el teléfono, pay for their cell phone bills, darles ropa. buy them clothes. Hello.
Pero cuando los mando a hacer la cama o el cuarto, But when I tell them to fix their home, their ah, room, soy un mal padre. they say, oh. Cuando le digo, hoy no salís porque tenés malas calificaciones, They see me as a bad father. When they have bad grades, soy un mal padre. they say I'm a bad parent. Hello. Hello. Esto es algo importante, ¿eh? And this is something important Porque ellos tienen obligaciones. because they have obligations. No, me duermo a la hora que quiero. I am going to sleep at whatever time that I want. Y al otro día están desvelados en la escuela y después nos llaman la atención a nosotros. And the next day they go to school all sleepy and then they called us because of them. No. La autoridad se establece en orden. The authority needs to be established with Toda order. autoridad está para traer orden. All authority is placed Y tenemos to que bring aprender order. la autoridad. And we need to learn about the authority. La iglesia tiene una autoridad The church has an authority que es Cristo, whom is pero Christ, sobre esa autoridad but over that Dios authority, pone pastores. God places pastors. Entonces los hijos So the children tienen derecho, have the right, pero también los hijos but also the tienen children have obligaciones. obligations. Nunca un padre le va a dejar de dar de comer a un hijo. And never will a parent stop giving food to Se their porte children, bien o se porte mal. if they behave well or if they behave Porque el bad, pan no es negociable. because the bread is not negotiable. Antes cuando éramos chicos, algunas veces nos dejaban sin comer. There was times when we were children, Cuando nos portábamos mal. they didn't give us food because maybe we Pero behaved yo well. entendí que el pan no se negocia, porque Dios dice, el pan nuestro dánoslo hoy, y Dios da de comer al bueno y al malo. But I understood that we cannot negotiate the food. God gives food to good and wicked. Pero los beneficios sí son negociables. But the benefits are negotiable. El teléfono sí es negociable. The cell phone is negotiable. El salir a jugar sí es negociable. To go outside and play is negotiable. ¿Estamos acá? Are we here? ¿Por qué? Why? Porque desde el momento que tú no obedeces a lo que te están estableciendo y lo que te están pidiendo, Because at the moment that they're telling you to obey, tampoco you're tienes not derecho. obeying, that means that you will not have a right either. porque estás en rebeldía. Because you are being a rebel. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? ¿Es importante o no la autoridad? And it's important to have ¿Es authority. importante comprender autoridad o no? It is important to understand the authority. Mucha gente menosprecia al padre de la casa porque está, a lo mejor no lo ven como una figura de autoridad, porque a lo mejor el hombre es más humilde, más callado. And a lot of people do not want the father or do not see him as a father, as authority. Pero es una autoridad establecida por Dios, Because he might be more quiet, but he's an nos authority guste o no. established by God, like it or not. Ahora mire qué dice el versículo 4. And I look what verse says from Romans. Dice, el versículo 3 dice, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. You want them not to fear the authority, do right, and you will not, and you will have. Cuando hacen lo que tienen que hacer los hijos, When children do what they have cuando to hacen lo que tienen que hacer en tu trabajo, when you have to do what you have cuando to la do in your esposa job, hace lo que tiene que hacer y el esposo lo que tiene que hacer, when wife and husband do what they have to do, no hay temor. there is no fear. Hello. Dios trae unidad, Dios trae paz, Dios trae bendición. God brings peace, blessing, unity. Dice versículo 4, porque es servidor de Dios. Because servant of God, ¿Qué es la autoridad? who is the authority? Servidor de A Dios. servant of God. ¿Para qué? For what? Para tu bien. For your own good. Para tu bien. For your own good. La autoridad es servidor de Dios para bien tuyo. The authority of God is something that No para el is good bien for de la you, autoridad. not for the good of the authority. A veces vienen los chicos y dicen, me saqué una A. Sometimes people come and say, look, I got it. Y yo le digo, good for you. And I tell them that that's good for them. Me bendice porque me hace sentir bien que mi hijo haga algo bueno. I feel with joy when my Pero kids el come, beneficio es para él, but that's a benefit to no them. para mí. That would not Yo ya benefit me. terminé la escuela. I no longer go to school. ¿Hay alguien aquí? Is there someone here today? La autoridad va a beneficiarte a ti. The authority will benefit you. Dale gracias a Dios. Thank the Lord. Y mire qué dice, And look what the word says. porque es servidor de Dios para tu bien. Because he's servant of God. Pero for si your haces good. lo malo, But if you do what's teme, wrong, porque no en vano lleva la espada. they fear because they have the sword. Pues es servidor de Dios, To be a servant of God, vengador, if you're someone
para castigar al que hace lo malo, the one that punishes those that do bad. por lo cual es necesario estarle sujeto, So it is necessary to be there, no solamente por causa de castigo, not only for the reason of punishments, sino también but also por causa de la conciencia. because of the cause of your thoughts. ¿Cuántos están your acá? thinking. Y dice el versículo 6, And verse 6 says, pues por esto también pagáis los tributos, also because of this you pay your porque son servidores de Dios because they're servants of God, y atienden continuamente a esto mismo. and attend continuously this. Pagad todo lo que debéis, Pay everything you owe al que tributo, tributo, to those that have treated al que you, impuesto, impuesto, those that have taxes, al que taxes, respeto, respeto, those that have respect, y al que respect, honra, honra. and those honor give honor. No puede faltar el respeto al padre, a la madre, al pastor, You cannot a la disrespect esposa, al esposo, solo porque se le da la gana. Solo porque no está de acuerdo, solo porque tiene un pensamiento diferente. just because they have different thoughts. Si tu pensamiento no está alineado a la voluntad de Dios, es rebelión. It's not aligned to the will of God. That's called rebellion. Es que yo opino que fue muy duro. Tu opinión no viene de Dios. I advise that this does not come from God. Coré se fue al fondo de la tierra. Correct went to the deep. Yo opino que I think tu opinión querías estar entre los de Coré. your opinion that you wanted to be in between one of the correct people. ¿Crees que tus hijos se vayan al fondo de la tierra? You want for your children to go to the deepest of ¿Crees the que earth? tu casa se pierda? You want for your house to get lost? ¿Crees que tu matrimonio se You pierda? want for your marriage to get lost? ¿Crees que tu iglesia se quede cuando venga Cristo? You want for your church to stay when Christ Vamos a comes? cooperar con la autoridad, no vamos a resistir la autoridad. Let's not resist the authority. Alguien diga gloria a Dios. Can someone say glory to God? Bendito sea el nombre del Señor. And blessed be the name of God. No debáis nada a nadie, Do not owe anything to anyone, sino amaros el uno a los otros. but love one another. Porque el que ama a su prójimo Because those that love one the ha other, cumplido they have accomplished la ley. the law. Veo que hablan tanto de la ley, de la ley, de la ley, You see that it's que hay que a lot cumplir la ley, los mandamientos. about the law, doing the El que ama a commandments. su prójimo Those that love others, ya cumplió la ley. they have already accomplished the law. El que ama no miente. Those that El love que ama no lie. roba. Those that love don't El que ama steal. no adultera. Those that love don't commit El que ama no adultery. fornica. They don't fornicate. El que ama no miente. They don't El lie. que ama no calumnia. They don't say things, bad things. Ahí está la ley. The law is there. En el amor, It comes from love. ama tu autoridad. Love your authority. Ama a tu padre. Love your father. Ama a tu madre. Love your mother. Ama la corrección. Love correction. Porque cuando te corrigen te dejan mejor. Because when they give you correction, they leave you even better. Cuando llevo al auto al mecánico porque tiene un problema de frenos, When I take my car to the mechanic because estoy something's evitando not un working, accidente. for something that the things are not Después que el mecánico lo corrige, working. After the mechanic fixes estoy seguro. I am now secure. Cuando hay hijos que no tienen freno, When there's children who se les they aplica want, la corrección. they put correction Lo on que them. están evitando es que los hijos choquen What we're doing is for the kids con to la go vida. against the life. Hay alguien en esta hora. Is there someone here today? Que Dios nos ayude. God help us. La rebelión no sabe eso. Rebellion does not know about these things. Amén. ¿Cómo identificamos a una persona rebelde? And how can we identify someone that is rebel? Número uno, no reconoce la autoridad. Number one, they do not acknowledge the authority. En otras palabras, In other words, dicen, yo no creo que mi papá, mi jefe, mi pastor, mi mentor sea la persona correcta para este trabajo. I don't think that my wife, husband, father, mom, pastor is the right thing for me. Yo creo que debemos cambiarlo. I think we need to change them. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Have you listened to these ones? Dos, Secondly, es envidioso. they have invite. En otras palabras, In other words, cuando hay alguien que está haciendo lo bueno, ¿se acuerda de Caín? when there's someone that is doing what's right, do you remember El rebelde Cain? siempre va a envidiar al otro que está haciendo lo bueno. Rebels will always have
invite against those that are Entonces, doing good. siempre que el padre favorece al que hace lo bueno, So every time that the father favors those el that rebelde do se well, levanta en contra those that del are bueno, rebel will lift up against those that are queriendo good, matar a su hermano. wanting to kill their own brother. ¿Por qué? Why? Porque como yo no lo puedo hacer bien, Like, because since I cannot do voy it a well, matar al que lo hace bien. I'm going to kill those that are doing it okay. Ay, ay, ay. 3. Third, Es ambicioso. they have invite. No dice, ojalá un día Dios me use. They don't say, I hope one day the Lord Dice, uses me. cuando yo sea líder, They say, when I become a leader. cuando yo haga las cosas, They say, when I get to do the no voy a things, hacer lo que hizo mi pastor. I'm not going to do what my No voy a pastor hacer lo did. que hizo mi papá. I will not do what my father did. Yo voy a hacerlo diferente. I will do it differently. Porque él es ambicioso. Because he's ambitious. Su corazón no está por amor, sino por ambición. Their heart is not because of love, but because of ambition. No quiere ser obediente a la autoridad. They don't want to be obedient to what's Hay called una the ambición authority. personal. There's a personal Él ambition. quiere ser autoridad, They want to become authority, pero nunca obedece ninguna. but they never obey. Porque any el of them. final del rebelde es querer ser la autoridad máxima. Because the ending of the rebel is to become the superior authority. Número 4, es soberbio. They No are le sober. gusta que lo corrijan. They don't like to be corrected. Soberbio To have that es la sober, persona que no pide disculpas, someone that doesn't que no apologize, acepta dirección. someone that does not accept A mí guidance. nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. No one is going to come to me and tell me what I have to do. Él no es mi papá. He is not my father. Él no es nada mío. He is nothing of mine. Hello. Cuidado, And be careful with these things. El soberbio Those that are sober, dice que va por un camino, dice la escritura, he says that they're going through a way, the scripture hacia el says, despeñadero. where it's something that is not Va well. directo al precipicio. They go just there where they're going to fall. En otra palabra, In other su words, final no es bueno. their end is not well. Dios ni siquiera lo mira. God doesn't even look at him or her. Dice que Dios da gracia al humilde He says that he gives grace to those y that are resiste al humble, soberbio. and he resists to those that are sober. Oh Señor, ayúdanos And Lord, help us a no ser soberbios, to not be like a that, reconocer cuando nos equivocamos, to acknowledge when we're wrong, a saber pedir perdón, to know how to ask for forgiveness, a entender cuando hacemos lo malo, to understand when we're doing wrong, a tener un corazón para ayudar to have a heart to a help otros others, y aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. and to learn to carry each other's burdens. Si alguien hace algo mal, If someone does something yo voy a wrong, ayudarlo. I'm going to help them. No lo voy a quedar mirando, acusándolo. I'm not just going to stare at them, accuse them even more. Hello. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, dice el soberbio. Those that are sober said, no one's going to tell me what Pero to el do. humilde dice, But those that are humble, heme they aquí, say, Señor. here I am. Haz de mí lo que tú quieras. Do from me whatever you want. Número 5. Number 5. Es murmurador. They murmur. They Cuando say, se le da la dirección, when they give them guidance or murmura y direction, critica de la autoridad. they murmur and criticize about El the líder- authority. The leader Oiga bien, de no está haciendo bien su trabajo, es lo que dice él. of not doing their job. He's saying they're not doing their job. Empieza a well. murmurar. They start murmuring. ¿Por qué? Why? Porque en él está la murmuración. Because there is such thing in Yo a me. veces cuando le mando a hacer algo a mis hijas, Sometimes when I tell my daughter to siempre tell them que something, escucho algo entre dientes, así que como every anda a hacer, ¿qué dijiste? Le digo, time that I tell them to do something, they're always murmuring, like they're saying something, and I tell them, what did you say? no, nada, I didn't say anything. porque no los quiero hacer murmuradores, Because I don't want them to become porque tienen que aprender a obedecer sin murmurar, But they have to understand without talking. porque en la murmuración está la rebelión. Because in murmuring, that's what Y yo le digo, ¿cómo se dice? And then I tell them, how do you say it? Y ellas saben que tienen que decir, sí, papá. And they know that they have to say, yes, Dad. Eso es obediencia. That is what is called No obedience. murmurar. Not murmuring. ¿Verdad que algunos muchachos hacen así? Bah, nosotros hacíamos así, ¿o We no? used to do that. No podemos decir que éramos figuritas lindas, We cannot say that we were all perfect or good people. pero gracias a Dios que nos formó, que nos moldeó, que nos transformó. But there's ¿Cuántos están the acá? Lord that formed us and changed us. Número 6, Number 6, es calumniador. they do other things. ¿Qué es calumniador? And what is this kind of word? Miente Those are people para that acusar lie al líder, to accuse the leader, al padre, the
father, a la madre, the mom, al pastor, the pastor, al líder, the leader, al jefe, the one that is al the manager, the manager, o al amigo, or the o a la friend, autoridad que tenga. or whichever authority they have. Miente, They lie ¿para qué? for what? Para que no se cumpla la autoridad. So that the authority does not become to be Entonces, el calumniador, accomplished. So those that commit these lo primero things, que dice, yo creo que aquel pastor está en pecado. first thing they do is, I think that pastor is in sin. Hello. Y usted sabe que es lo peor que podemos hacer, And you know that that's the worst that we can do, porque la palabra enseña because the word teaches us que nosotros no debemos calumniar. that we should not speak about others. Hello. Ahora, escuche, para acusar, And now to accuse, para calumniar, to speak about these things, ocupamos la silla del diablo, it's like if we're occupying porque the él chair es of el the devil, acusador. because he's the only one that accuses. Número 6, número 7, Number 7, todo lo cuestiona. they question everything. ¿Por qué tomaron esa decisión? Why they make that choice? ¿Por qué se tiene que hacer las cosas así? Why do things have to be done this way? ¿Por qué no me llamaron a mí? Why they didn't call me? ¿Por qué hicieron esto? Why did they do this? ¿Por qué hicieron lo otro? Why they do such Y ahora, thing? ¿por qué vamos a hacer tal cosa? And why are we going to do this now? ¿Conoce a alguien así? Do you know someone like this? Hello. Usted está viendo síntomas de rebelión. And you are seeing here things of being Y si hay alguno de esos que nos pega, and if there's something like that, que nos toca, or that is touching vamos a us, decirle, Señor, perdóname, ayúdame a ser then obediente. let's say, Lord, forgive me and help me to become obedient. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Todo lo cuestiona, todo lo cuestiona. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? They always question for what, for Con who. esa gente no podemos avanzar. And with that kind of people, we cannot advance. No necesitamos gente que cuestione. We don't need people that are always going to question things. ¿Y por qué aquel hermano que está en pecado está haciendo tal cosa? And why he that is committing sin, he's doing such thing? Porque hay un montón de santos que son vagos. Because there's so many holy people that are doing wrong, Solo los pecadores se animan a trabajar. and only those that are sinners want to work. Hello. Hay un montón de levitas. There is so many Levites. Levitan a barrer, levitan a abrir la puerta, levitan a dar el diezmo, levitan a la ofrenda, levitan a decir la verdad, levitan a todo. Levites that don't want to do good, they want to lie, they want to keep doing things. Son los levitas. Those are the ones that are called Levites. Alabado sea Dios. Número 8. Number 8, Es mentiroso. they lie. Fíjese, hermano, que me llegó visita y no puedo ir a la iglesia. Look, they Mentira, have andaba en el mall. visitors, and I'm gonna go to church, but it was a lie. They were at the mall. Solo que hoy no quiero ir porque hoy predica tal líder. The thing is that I don't want to go today because Y a ese no lo preaches, trago. and I really cannot stand here for her. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude, ¿no? May the Lord help us. Mentiroso. They lie. They're liars. ¿Por qué? Why? Porque solamente quieren acomodar su rebelión Because all they want to do is place their rebellion a ellos. and place it according Y to número 9. themselves. And number 9, El rebelde those that are es rebels hipócrita. is a hypocrite. Delante de los líderes Before the leader, es amable, he is humble, cariñoso, he is with love, es una persona que parece confiable. it is someone that seems that you can trust. Amén. Pero cuando no están, But when they're no longer siempre there, habla mal de ellos. they're always speaking bad about them. Ay, ay, ay. Termino. And I will end with this. Si aprendemos de todos estos conceptos de rebelión If we learn from all of these concepts of y aprendemos rebellion, el verdadero significado de la autoridad, and we learn the true meaning of que authority, número 1 no es para infundir temor, number 1 is not to place número fear, 2 tampoco es para que tenga usted miedo, nor for you to be afraid. es para que infundir orden, It's so that the order can be placed, garantiza orden, garantiza ley. and it guarantees a law and order. Entonces, cuando usted aprende el beneficio de vivir bajo autoridad, So when you learn the benefit of living under authority, usted sabe que la serpiente lo primero que hizo fue poner duda en Eva, you know that separate for things she did para que se revele contra la autoridad que es Dios. is to place doubt against the authority that was God. ¿Qué es rebelde? And what is to be a rebel? Vivir independientemente de cualquier autoridad. To live independently of any authority.
El que dice, yo no respeto al hombre, yo no me sujeto al hombre, yo me sujeto a Dios. Those that say, I do not respect the man, I Ahí only tiene un respect rebelde. God. There you have someone rebellious. Perfecto. Someone that is Ese es un perfect verdadero rebellious. rebelde. That's a true Porque si rebel. no puede respetar al padre, a la madre, al pastor, a la pastora, al jefe o a alguien que tiene bajo autoridad, Because if they cannot respect their parents, authorities, pastors, or managers, ¿usted cree que va a respetar a Dios? ¿Que no lo ve? you think they're going to be able to respect God? Si That la they cannot gente see God? que ve no la respeta, If the no la people obedece, that are able to see, they don't obey, they póngase don't de pie en respect esta them. tarde. And stand on your feet this afternoon. Versículo 11 del capítulo 13 de Romanos dice, Verse 11 from chapter 13. ay Dios mío, ayúdanos. Y esto, conociendo el tiempo, And this, knowing the time, ¿qué dice? Conociendo el tiempo, knowing the time, conociendo el tiempo, knowing the time, que es ya hora de levantarnos del sueño, that is now time to wake up from the dream. porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Because now our salvation is closer than when we believed. La noche está avanzada The night is advanced y se acerca el día. and the day is getting closer. Desechemos pues Let's cast out las obras de las the tinieblas works of the y darkness vistámonos las armas de la luz. and let's dress with the weapons of Andemos light. como de día, Let's be like the light. honestamente, Having honesty, no en glotonerías, not having doing borracheras, drinking, lujurias, luxury, lascivias, bad things, contiendas, fighting each other, envidia, envy, sino vestidos de Jesucristo, but be dressed of Jesus y no Christ, proveáis and do not para los provide deseos de la for carne. the longings of your flesh. Dios quiere que vivamos bajo su autoridad. God wants for us to live under Dios His quiere que authority. cuando vengamos a la iglesia That when we come to the church y veamos algo que no and entendamos, we see something we don't understand, recordemos esto. let's acknowledge this. Por algo está pasando It is happening for a reason. y hay una autoridad puesta por And Dios. that there's authority placed Yo no by debo God. juzgarla. Yo no debo criticarla. I'm not supposed to judge or criticize. Yo no it. debo ser quien condena. I'm not should be the one that condemns. Debo estar entre los que levantan. I should be between those that are lifting Ninguna up. autoridad And no authority tiene por fin has as an end castigar al bueno. to punish those that are good. Así que la autoridad righteous. So the authority, lo que hace what it does es castigar al malo. is to punish those Cuando that veas a are un hermano wicked. que está siendo castigado, Though if you see someone being punished, solo dile, algo habrá hecho. just be like, Y deja de criticar la autoridad. and stop criticizing authority. Aunque hay autoridades que abusan, Even though there's authorities that do abuse, usted tiene que saber esto. you need to know No hay this. abuso que dure eternamente. There's no abuse that will last eternally. Tarde o temprano esa autoridad va a ser juzgada Sooner or later that authority will be judged por Dios by God y por los hombres. and by the men. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios So we need to ask misericordia for mercy to y God decirle, Señor, and tell Him, Lord, si vemos en nuestra autoridad if we see in our un authority ejemplo an example, en todas las cosas if we see in all of the things, y vemos la persona que está siendo corregida and we see that the person is being corrected por alguna falta, because they did something, no nos pongamos a favor del rebelde. let's not be in favor of that one that is rebel. Busquemos que verdaderamente se cumpla la justicia de Dios. Let's really look for that righteousness Porque el of God que to corrige salva un alma. because those that give Por eso correction dice el saves libro the de soul. Hebreos que no menospreciemos la disciplina del Señor, The book of Hebrews says, let's listen to ni God's desmaye discipline, nuestro corazón cuando somos reprendidos por Él. nor let's not faint in our heart when He's Porque telling us Dios things. al que ama, Because God, if He loves, castiga He's going to y punish corrige a todo aquel que toma por hijo. and will give correction to those that Vamos are a orar His en children. esta tarde. And let's pray in this Vamos a afternoon. pedirle a Dios que nos ayude a caminar bajo la autoridad Let's divina. God to walk Oiga in bien, divine- el centurión sabía que era un hombre de autoridad, pero que estaba bajo autoridad. The one that was an owner knew that he was El que under conoce la authority. autoridad opera en autoridad. Those that know the authority work under authority. El que obedece la autoridad, Dios le da más autoridad. Those that obey the authority gets more authority. El que sabe obedecer hace hijos obedientes. Those that know how to obey, they make obedient children. Dios está llamándonos en este tiempo And God is calling us in al this arrepentimiento, time to repentment, a dejar la rebelión, to live rebellion, a dejar las excusas, to live the excuses, a dejarnos corregir, to let us be
a dejar que Dios haga en nosotros Be corrected and let God el varón build perfecto como Cristo, the perfect man or woman of a dejar que Christ. Dios nos lleve a la medida y a la estatura donde Él quiere llevarnos. To let Christ take us to the measurement that He wants to take Padre, us. yo oro en esta tarde And Father, I pray in this por toda afternoon persona, Señor, for all persons que hoy tiene rasgos o características de rebelde. that today has characteristic of being No lo rebellious. desechamos, Señor. We do not cast them out. Oramos para que se arrepientan. We pray so that they can have repentance. Oramos para que alcancen, Señor, como hemos alcanzado nosotros, el favor, la misericordia, el perdón. So that they can reach the favor, grace, and mercy like Que se you. vuelvan a Dios para caminar en autoridad. That they can turn to God so they can walk with authority. Que sepan que el rebelde habita en tierra seca That they know that the rebel is in dryness. y que es necesario volver al Padre. And that it's necessary to go back to Aún the como el Father. Hijo pródigo, Even like the lost es son. necesario volver a ponernos bajo autoridad. It is necessary to place ourselves Porque under la autoridad authority. nos protege, Because authority gives us la autoridad protection. nos guarda, It keeps us. la autoridad nos cubre. Authority does cover us. Es el lugar de descanso, el mejor lugar donde un hombre y una mujer puede estar. It is the place of rest where men and women of God could be. Es bajo autoridad. It's under authority. Dios te va a guardar bajo su autoridad divina. God is going to keep you under your divine authority. La autoridad pone límites al diablo. The authority places limits to Hasta the devil. aquí, Satanás. Until here, Ya no Satan, tienes autoridad. you no longer have Ya no puedes authority. tocar a You nadie. no longer can touch La autoridad pone cobertura. anyone. Authority places things Esta es around. mi casa. This is my house. Yo y mi casa serviremos al Señor. My house and me will serve the Ningún Lord. arma forjada contra mí prosperará. No weapon against us will prosper. La autoridad te hace a ti un hombre de autoridad. The authority makes you a man or Cuando woman of caminas en authority. obediencia, desatas You autoridad. release authority. Por eso en esta tarde, Padre, That's why in this afternoon, clamamos para que el pueblo abra los ojos. we cry out for your people to open Porque their la eyes. noche está avanzada Because the night is very y much viene advanced, el día. and the day is coming. Desechamos las armas de la tiniebla. Because out of weapons of Desechamos darkness, toda obra de maldad. because out of weakness, Desechamos toda inmundicia. everything that is wicked, Y nos hacemos obedientes como and Cristo. we come obedient as Christ Para did, que tú, Señor, so that you, Lord, nos lleves al camino de la can victoria take us to the way of y nos des victory, autoridad and give us the authority para ser más que vencedores. to become more than overcomers. Te damos gracias en esta tarde. And we thank you in this Bendecimos cada vida. we bless every life. Oramos por salvación. Pray for salvation. Oramos por reconciliación. Pray for reconciliation. Oramos por milagros. Pray for miracles. Y a donde quiere que llegue esta palabra, Wherever this message que haya un arrepentimiento en aquellos que están condenando, aquellos que pecaron. there be a repentance in those that sin. No importa que tú seas oveja y aquel es ministro. If you're a sheep or if you're a minister, O no importa que él sea ministro y el otro sea oveja. or if they're a minister or they are Que haya un arrepentimiento para reconciliación. let there be a repentance for reconciliation Y que haya un arrepentimiento para salvación. and repentance for salvation. Porque es necesario que en este tiempo Because it is necessary that in this caminemos en obediencia. time we can walk in obedience. Para que habiendo sido So obedientes, that of being obedient, recibamos la corona de we will justicia receive the crown of que el justice Padre nos dará. that the Father shall Padre, give us. bendigo este servicio. Father, I bless this. Bendigo a aquellos que escuchan. I bless those that hear Bendigo a los ministros, los I pastores, bless the ministers, los the hermanos, pastors, the brothers, la gente que escucha este mensaje. people that listen Y enviamos to this palabra de victoria, message. And we said word of victory, palabra de bendición. word of blessing. Declaramos que la corrección trae We salvación. declare correction El brings que salvation. corrige a su hijo, ama a su hijo Those that correct their children love y lo va a salvar de la muerte. and they will save them from death. Si no lo corrige, If they lo vas a correct perder. them, you will lose him or her. La corrección no mata, la corrección solo corrige y salva. And correction does not kill but saves and quickens. Padre, gracias Father, we thank por you aquel que recibe la for corrección. those that receive correction. Gracias We thank por los you hijos obedientes. for obedient children. Y bendice y ayuda And bless and help a los que son desobedientes those that are a obedient entender el poder de la autoridad. to understand the power of La authority. bendición de caminar bajo ella.